Bienvenidos. Vamos a dar comienzo con esta actividad, con las clases magistrales de la Sociedad Israelita de Carlos Casares. Les rogamos por favor a aquellos que tengan los micrófonos encendidos puedan silenciarlos para garantizar la experiencia de todas las personas que se conecten. Esta actividad se enmarca dentro del ciclo virtual de clases magistrales que realiza la SIC, la Sociedad Israelita de Carlos Casares, con el objetivo de difundir los saberes, reflexiones y las tradiciones del pensamiento y la cultura judía. En septiembre de 2023, Nomar Kraselnik ofreció clases magistrales sobre la historia del pueblo judío, su ritualidad, tradiciones y el ser judío en la actualidad. Asimismo, en 2024, el propio Baruch Seinderknop, que nos acompaña hoy, presentó la clase sobre Cábala, el pensamiento místico judío. Todas estas clases se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube de la Sociedad Israelita, como también lo estarán estas, para seguir difundiendo todos estos conocimientos. Y en esta oportunidad, y por los próximos, este jueves y los próximos dos jueves, tenemos la oportunidad de conocer sobre la diáspora judía, de la mano de Baruch Sainteknop. Baruch es reconocido por su trayectoria en el ámbito de la educación y el pensamiento judío. Es profesor superior de Pedagogía y Estudios Judaicos y magíster en Filosofía Contemporánea. Entre sus destacados cargos se encuentra haber sido director general de la Asociación ORT Argentina y director pedagógico en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su extensa experiencia como docente y conferencista en tema del pensamiento judío y educación lo posiciona como una figura de referencia en la materia. Así que te damos la bienvenida, Baruch. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y por poder por compartir tus conocimientos con nosotros. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? Eh, un Perfecto. placer conectarnos a través de estas pantallas que aún en la distancia nos acercan afectiva e intelectualmente. Bien, vamos a hablar de diáspora. Si bien ustedes van a tener sus micrófonos silenciados, por lo menos durante un rato, al comienzo yo voy a hacer una pregunta como disparadora y me gustaría, no es obligatorio, me gustaría escuchar alguna respuesta que no tiene ningún compromiso más que el de activar la participación. Si yo pregunto y me contesta quien quiere o quienes quieran, si yo pregunto o me pregunto, ¿qué significa la palabra diáspora? ¿A qué alude? ¿Qué dirían? Dispersión, Dispersión, perfecto. Dispersión supuestamente de una población. obviamente, sí, sí. Bien, bien, bien. ¿Quién más quiere agregar algo? Eso mismo iba a decir yo también, dispersión es eso, diáspora. Perfecto. Entonces, estamos coincidiendo en que por alguna razón una población, un pueblo, un grupo humano, por alguna razón, antes estaba concentrado en un determinado lugar, llámese país, territorio o cualquiera de las formas de organización, tribu, y así sucesivamente. Pero puede haber alguna situación, traumática o no, que separe a esas personas entre sí y del lugar que habitan hasta ese punto difícil o traumático. Ahora bien, en el caso particular del pueblo judío,
hay un concepto de diáspora que se asocia a cualquier otra diáspora, pero que también tiene sus particularidades. Y ahí es donde necesito, sepan o no hebreo, señalar que existen dos palabras distintas, pero muy relacionadas por la raíz de la que provienen, para nombrar la diáspora. Una es Golá, Golá, y otra es Galut. Como suena, tienen la misma raíz. Diríamos, si estuviera escrito en español, GL, ¿sí? Pero lo que quiere decir es que si bien ambas aluden a dispersión, salir del territorio que se habita en forma conjunta y radicarse en algún otro lugar, tienen dos acepciones diferentes. Una de ellas es cuando esa dispersión se produce por una razón de persecución, de expulsión y o de obligación legal. Es decir, que hay un decreto que implica ustedes se tienen que ir de aquí, dicho en términos no de decreto, sino de consecuencias de ese decreto. Pero la otra acepción de diáspora es cuando uno o un grupo o parte de ese grupo quiere estar fuera del lugar por propia voluntad. Por alguna razón, generalmente esa posición se denomina exilio. Y el exilio, otra vez, puede ser traumático o no. Uno puede exiliarse o puede ser exiliado. ¿Hasta ahí estamos? Ustedes me Bárbaro. hacen una seña o me dicen que repita, que no se entiende, lo que les parezca pertinente. Entonces, en el caso del pueblo judío, la palabra exilio no es equivalente a diáspora. La palabra exilio dentro del pueblo judío está relacionada con la situación por la cual alguien obliga a una determinada parte de la población o a su totalidad a irse del lugar, por razones de lo más variadas, razones políticas, razones de discriminación racial, razones ideológicas e incluso razones económicas. Es decir, un sinfín de argumentos que nos llevan al hecho de que gente se tenga que ir de un determinado lugar. En cambio, cuando vamos al concepto de exilio en lugar, perdón, al concepto de diáspora en lugar de exilio, ahí tenemos que centrarnos en que es una ola. La raíz de esta palabra en hebreo significa ola, es decir, algo que se mueve. Una ola es la representación de una situación de movimiento, una ola en el mar, una ola de cualquier otra índole. También se puede traducir como onda, una onda expansiva y así sucesivamente. Pero este encuentro no es un tema de lingüística, es simplemente como introducción decir que para el pueblo judío
no es lo mismo ser expulsado de su territorio que querer quedarse fuera del territorio. Así que tengo que dar algún ejemplo para situarnos históricamente y que eso nos permita orientar nuestra charla, no solo la de hoy como introductoria, sino las dos próximas. Vamos a suponer que estamos unos 6 siglos antes de la era común, en lo que hoy es la tierra de Israel o Judea o el reino de los reyes, los primeros reyes del pueblo judío. En esa época hay una potencia en el ¿Y el planeta. mismo supermercado? en- Perdón, alguien pregunta algo. Sí, yo puedo. No, no escucho bien. Bueno, en fin, ya me aclararán. Este, eh, en el año 586, antes de la era común, se produce una invasión por parte del imperio babilónico que expulsa a la mayor parte de la población judía de Judea, es decir, de su territorio, fuera de su tierra, hacia Babilonia. Era una potencia militar, económica, de toda índole, cultural. ¿Por qué se expulsa a esta población en particular? Porque tiene también una identidad distinta desde el punto de vista religioso. Es decir, es monoteísta versus las religiones que se practicaban en la región del Oriente cercano y lejano, que eran politeístas. Por lo tanto, ese templo de Jerusalén tiene que ser de algún modo mostrado como que no es más monoteísta. Hay que expulsar a los sacerdotes, a los levitas, que son quienes colaboraban con los sacerdotes en el culto. Hay que expulsar también a la población que asistía diariamente a los servicios religiosos, que consistían en sacrificios. ¿Para qué? Para que se olviden de su pertenencia a ese centro espiritual y religioso y se vayan alejando de modo tal que en una o dos generaciones se extinga esa cultura o esa particularidad. Es una cosa cruel, pero que tiene ese objetivo por parte de una potencia como en esos tiempos Babilonia. Y la mayoría de los judíos son expulsados a Babilonia. Allí van perdiendo sus costumbres, van cambiando de lengua, van dedicándose a otras profesiones o actividades porque no tienen tierra para cultivar. Es decir, están fuera de su ámbito habitual.
no se pueden dedicar al cultivo de la tierra, tienen que vivir de otras cosas. Es más, se tiene que producir, y de hecho se produce, un cambio, una transformación en la continuidad de los principios y valores sobre los que se sustenta la idea del monoteísmo. Es decir, un Dios que no solo no se percibe por los sentidos, no se ve, no se puede tocar, no come, es una imagen virtual de una autoridad superior, creadora, controladora y recompensadora o castigadora. ¿Me siguen hasta aquí? Si no es lo suficientemente claro, no tengan ninguna vergüenza. Al contrario, eso me ayuda a mí a clarificar los conceptos. Es decir, antes de la destrucción del templo y de la diáspora hacia Babilonia, ¿qué pasa? Vamos y hacemos los sacrificios correspondientes que tienen sus rituales específicos. Hay sacrificios diarios, hay sacrificios para la festividad de Pesaj, hay sacrificios para la festividad de Shavuot, que es cuando se entregó la Torá, hay sacrificios para la festividad de Sukkot, cuando es la fiesta de las cabañas, que se recuerda el tránsito por el desierto a partir de la salida de Egipto, antes que todo esto. Es decir, hay sacrificios que se hacen en el templo, no en cualquier otro lugar. Pero ahora no hay más templo porque fue destruido. Quedó un resabio, pero el templo fue destruido y los sacrificios de animales determinados, de determinadas características, ya no se pueden hacer más. Entonces aparece una transformación para garantizar el principio de continuidad. Es decir, yo iba y hacía un sacrificio, todo lo que podía. Si tenía más medios, hacía un sacrificio de mayor valor, llevaba un animal de mejores características que debía cumplir con determinados requisitos, y si tenía menos medios, participaba igual con algo un poco más modesto, pero ese era mi vínculo con los principios y valores de la doctrina del judaísmo en su propia tierra. Ahora estoy fuera de la tierra. Los babilonios me destruyeron el templo y me echaron de mi país. Reitero, el objetivo de que en un par de generaciones, al perder la lengua y mezclarse, al haber lejanía de las prácticas habituales, reitero, en un par de generaciones esto se extingue. Quiero decir entre paréntesis que muchas culturas de la antigüedad han desaparecido por mecanismos similares. Es decir, alguien más fuerte los conquistó y en un par de generaciones queda algún resabio en algunos casos y en otros ni siquiera eso. Dicen los investigadores en filología, es decir, en lenguas y las características de los idiomas, que prácticamente se extingue una lengua por día en el planeta. Es decir, pequeñas tribus o pequeños grupos que todavía conservan alguna lengua ancestral que ni siquiera se escribe y no tiene gramática por conocida o no tiene diccionario, pero que existe porque la habla un grupo de gente, y resulta que
cada día alguna de esas lenguas ignotas para nosotros desaparece. Entonces, esta diáspora judía en Babilonia empieza por la idea de que todavía conocemos los mandamientos. Y los mandamientos, los 10 mandamientos, incluyen el principio de continuidad que une a las personas que siguen esos 10 mandamientos. ¿Estamos hasta ahí? Voy a decir una broma, un poco una ironía, eh, tal vez fuera de lugar. Alguien dice, y sí, los mandamientos son principios para toda la humanidad y son muy importantes, pero resulta que cada vez hay más transgresiones. Entonces uno dice, bueno, el asunto es más o menos fácil. Se toman los mandamientos y se le agrega alguna palabrita. Por ejemplo, la palabrita siempre. No robarás siempre. Y con eso más o menos nos arreglamos. Antes era no robarás, pero no, ya está, no hay otra posibilidad. Si le hacemos un pequeño retoque, se puede vivir con eso. Y así sucesivamente. Imagínense ustedes en qué mundo vivimos que eso que llamamos los 10 mandamientos, conceptualmente es el derecho natural. El derecho natural son principios morales. No robarás, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, respetarás a tu padre y a tu madre, y así sucesivamente. Ya está. Se dice eso o puede ser una cosa negativa, ¿no es cierto? Que implica que cumplir un mandamiento es no hacer algo, por ejemplo, no matar o no robar, pero induce a una acción positiva, es decir, no transgredir. Bueno, eso que llamamos derecho positivo en el derecho, no sé si hay en el grupo aquí algún abogado o abogada, deriva con el correr del tiempo en el derecho, perdón, eso que se llama derecho natural, que es no matarás. Perdón si me confundí en la vorágine de mis expresiones. El derecho natural es ese, principios morales que se imponen a determinada población que sigue esos dichos principios. En cambio, el derecho positivo es el jurídico, el que dice, el que mata tendrá entre 8 y 25 años de prisión. El juez determinará si tiene atenuantes, si tiene agravantes, en fin. Pero el derecho positivo dice qué es lo que pasa con alguien que no cumple con una ley. En cambio, el derecho natural simplemente insinúa, simplemente digo, como es un principio moral y es el derecho natural, dice no matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre, así sucesivamente. Cuidarás el día sábado, porque saliste de Egipto y antes no tenías descanso, y así sucesivamente. Pero no dice al que mata le corresponden entre 8 y 25 años de prisión. Eso viene después con el derecho positivo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en Babilonia y los mandamientos deben transformarse en lugar del cumplimiento de los sacrificios de animales, debe transformarse en otras conductas. Reitero, no tenemos más templo, no tenemos más sacerdotes del templo, por obvia consecuencia,
y por lo tanto tenemos que hacer otras cosas. ¿Para qué? Para garantizar el principio de continuidad. ¿Qué es la continuidad? Seguimos en la primera clase, que es introductoria. Algunos de estos conceptos aparecerán en la próxima y en la tercera clase. ¿Qué es el principio de continuidad? Es una cosa fundamental para la condición humana gregaria, es decir, que pertenecemos a un grupo, cualquiera sea ese grupo. Pueden ser hinchas de un club de fútbol, gente que profesa una misma religión o que está afiliada a un determinado partido político, lo que sea. Entonces, la definición del principio de continuidad dice que es la necesidad de la sensación. Estoy dando una definición. El principio de continuidad es la necesidad de la sensación que es básica para la existencia humana. Esta sensación es la que permite entender el presente en el que vivimos por la percepción de que existe una secuencia entre pasado y presente. Es decir, nosotros provenimos de algo. Este presente es el resultado de donde provenimos, aunque no hayamos aún nacido, pero existe esa transmisión. Y además, una creencia acerca de que podemos vaticinar o prever algo acerca del mañana. Nosotros tenemos esta tradición, esta historia, esta memoria, vivimos este presente en el que se producen algunos cambios, pero seguimos teniendo referencia a ese pasado compartido y algo acerca de a qué queremos llegar en conjunto como comunidad. Esa percepción es la que da sentido a la vida en conjunto, a la vida en comunidad, a la vida en pueblo, a la vida en nación. Sentido es aquello que sustenta nuestra identidad personal. Y como consecuencia de eso, el valor individual y la vivencia de que pertenecemos a un conjunto de vidas que compartimos. A veces se producen situaciones traumáticas. Por ejemplo, vienen los babilonios y nos expulsan en el año 586 antes de la era común hacia Babilonia. Entonces vamos a reemplazar, para poder continuar de alguna manera, vamos a reemplazar esos sacrificios que antes hacíamos por plegarias que reflejan ese principio de continuidad, pero con una acción diferente. Ahora no cultivamos la tierra, no tenemos ganado y no tenemos templo en la ciudad de Jerusalén para llevar y hacer los sacrificios. Entonces vamos a reemplazar esos sacrificios por plegarias. Y en lugar de un solo templo, en un centro espiritual y religioso, vamos a diseminar distintos lugares en los cuales podemos expresar nuestras plegarias. Y esas serán las sinagogas, en las cuales, además de rezar, es decir, expresar a través de plegarias hacia un ser superior, creador,
vamos a aprender aquello que antes, por las conductas de la vida en la propia tierra, no necesitábamos clases especiales. Sabíamos cuándo se siembra, cuándo se cosecha, qué se hace con los pobres, qué se hace con el que no tiene campo o con el que tenía una deuda y ahora no la pudo pagar y entonces perdió su jurisdicción en un determinado territorio o parcela y así sucesivamente. Es decir, ese cambio es increíblemente enorme. Pasar de los sacrificios en el templo unificado en un mismo lugar al que hay que ir por pequeños templitos, en comparación, obviamente. Hay templos más grandes, templos más chicos, pero pequeños templitos en comparación con el templo de Jerusalén, en los que uno se reúne para rezar, para estudiar y garantizar ese principio de continuidad. Y hay una continuidad cognitiva que antes no nos era imprescindible. Es decir, yo necesito saber algo que lo tengo que tener en mi memoria, en mis recuerdos, en mis conocimientos y en mis razonamientos. Es decir, tengo que saber algo que antes solo pocos sabían y la mayoría ejercía como conducta. Voy y hago el sacrificio. Pero ahora no puedo hacer eso. Estoy en la diáspora. Entonces tengo que aprender algo, frases, versículos de la Biblia, enseñanzas que me vinculen con esa sensación del pasado que condiciona mi presente y me permite vaticinar algo acerca del futuro. ¿Hasta ahí estamos más o menos claros? Bien. ¿Hay Mm. preguntas? Con tranquilidad, ¿eh? Esa continuidad con... Sí, veo a Javier. Esa continuidad cognitiva, es decir, que tenemos que saber algo, algo de nuestra historia, algo de nuestras generaciones anteriores. Y eso pasa con todos los conglomerados particulares, porque el concepto de identidad, también hay un concepto de identidad en matemáticas y en otras disciplinas, pero en lo que estamos enfocando nosotros, el concepto de identidad implica o incluye dos componentes que simultáneamente funcionan y aparentemente son contradictorios. ¿Y cuál es ese principio, esa identidad? Es lo siguiente: ¿qué comparto con otros? ¿Qué tengo en común con otros? Y al mismo tiempo, ¿qué me diferencia de esos otros si no, no sería yo? Una masa de gente gritando todos al mismo tiempo lo mismo, tiene uno solo de esos aspectos, es decir, que comparto con otros. Puede ser que somos todos hinchas de un club de fútbol o que, en fin. Pero resulta que para que el principio de identidad, la idea, el concepto de identidad se complete, tiene que haber algo que me diferencie a mí de esos otros, si no seríamos todos iguales. Y los seres humanos no somos todos iguales. Tenemos algo que nos iguala, la condición humana, y cada uno es diferente. Este es bailarín, el otro es arquitecto, el tercero es zapatero, lo que sea. ¿Estamos? Es decir, comparto con otra gente y esto es válido
para la religión, es válido para la profesión, es válido para un hobby, para lo que sea. Lo que comparto con otros y al mismo tiempo incluye una diferencia con esos otros, si no, no sería yo. Y esto es válido para lo individual y para lo colectivo. Como grupo humano, compartimos con otros grupos humanos el hecho de ser precisamente seres humanos, pero resulta que al mismo tiempo tenemos algunas diferencias. Estos cantan este himno y nosotros cantamos otro himno. Estos tienen este color en su bandera y nosotros también tenemos una bandera, pero de otro color. Y por eso podemos ser identificados. Hasta ahí es como se fue desarrollando a lo largo de este exilio, de esta diáspora generada por Babilonia y los cambios que hicieron que tengamos una idea de continuidad. Entonces, la idea de continuidad histórica personal es que se sustenta, se estructura sobre la base de nuestras creencias en relación con nosotros mismos. Es muy difícil de imponer por largo tiempo una cuestión de identificación espiritual, religiosa. Puede durar un tiempo, pero el que no cree, bueno, no cree. ¿Estamos? Es decir, se va para donde su orientación, sus sentimientos, su gusto lo llevan. Entonces, voy a tener que pasar históricamente a otro ejemplo. Para resumir el primero, Babilonia hizo que reemplacemos el sacrificio por la plegaria. Y la plegaria nos lleva al estudio y al conocimiento de contenidos que antes ejercíamos naturalmente porque vivíamos en la tierra y porque nos remitíamos a las costumbres que la agricultura y las leyes de la naturaleza nos indicaban. Ahora, las leyes de la naturaleza y las costumbres se transformaron en el clima en el cual vivimos, pero no cultivamos la tierra de Babilonia. Hay alguna excepción, pero son pequeñeces. Entonces, rezamos y estudiamos y trabajamos de distintas cosas para sustentarnos. Aprendemos algunas actividades o tareas que antes no sabíamos hacer o no necesitábamos hacer. Entonces voy a pasar a otro ejemplo. A lo largo de siglos, mucho después de la destrucción del primer templo, resulta que Persia permite que los hebreos que fueron mandados a la diáspora por Babilonia retornen a su tierra. Es la famosa declaración del rey Ciro. Ciro, ustedes escucharon hablar seguramente o recordarán de los estudios de historia en la escuela secundaria. Ciro permite a los judíos regresar a su tierra y si quieren también construir su templo nuevamente en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué un rey que tiene un imperio tan grande es contradictorio con la decisión del anterior que pertenecía a Babilonia? ¿Por qué?
¿Por qué permite el regreso? ¿Qué se volvió bueno? Sí, puede ser. Supongo que porque eran distintos imperios, después los persas dominan a los babilonios. Claro, dominan y cada vez se hace más extenso ese imperio y es mucho más difícil de sostener y cuidar los límites. De hecho, el imperio persa fue el más grande de la antigüedad. Bueno, esto quiere decir que Ciro y sus asesores se dieron cuenta que es carísimo en el sentido económico. No hay cómo sostener que semejante extensión con límites tan grandes, tan extensos, cuesta enormemente mandar soldados a custodiar semejante cantidad de kilómetros y kilómetros de fronteras, mandarles comida, mandarles vestimenta, armamento, etc. ¿Quién paga todo eso? Los impuestos. Pero resulta que Ciro se dio cuenta que si permitía a los hebreos, con controles, obviamente, porque siguen siendo vasallos del imperio, si permitía que regresen y que trabajen un poco su tierra y que reconstruyan su templo y que crean que viven una especie de independencia, van a tener con qué pagar impuestos y van a ser ellos los que van a cuidar ese sector de la frontera. ¿Se entiende cuál es la lógica de estas idas y venidas? Entonces aparece un segundo templo y ese segundo templo dura un tiempo hasta que aparece otro imperio, esta vez ya no asiático, sino europeo, que se va a expandir, que es quién o cuál. Griegos y después romanos, ¿verdad? Así es, Alejandro Magno, que se expande desde un lugar que no se había previsto, porque todo se desarrollaba en Asia, pero esto se transforma en una potencia que es de Europa hacia el este y hacia otros sectores también. Desde Y Macedonia. después, y Babilonia, exacto. Este, y después de ellos, de los griegos, que influyen en las prácticas del pueblo hebreo, influyen en las prácticas. ¿Qué quiere decir? Está bien, ustedes tienen un templo, pero ahora tienen que poner la estatua de Alejandro Magno o de los reyes o de los dioses de la mitología griega. Para un pueblo que es monoteísta, no solo monoteísta, sino que su Dios no tiene una imagen, no se puede ver, no hay una estatua de Dios, del Dios de Israel. Bueno, entonces profanar el templo con esas imágenes es otra vez una intención diferente, pero que tiene el mismo patrón, que en un poco tiempo, una o dos generaciones, esta gente se olvide de su lengua, que ponga nombres en griego a sus hijos para honrar al emperador, y así se diluye. Es decir, hay a veces una diáspora interna en el propio lugar donde uno vive sin haber sido dispersado. Es decir, lo dispersaron de sus convicciones, no del territorio solamente. Entonces, cuando es una dispersión completa, es el territorio, las convicciones, la memoria, etcétera, etcétera. Y eso no se produce de un día para otro. Ese concepto es el de asimilación. Asimilación quiere decir, yo soy distinto de este que me está dominando
pero por distintas razones, porque es más fuerte, porque me obliga, porque me persigue, por lo que sea, me está condicionando a que yo pase a ser como él, es decir, que me asimile. Cuando uno dice, no sé si en el grupo hay alguien de medicina, de nutrición, de biología, bueno, cuando uno dice asimilar, cuando uno come algo, ingiere un alimento, es distinto en su composición a lo que conforma nuestro organismo. Si yo como un asado hoy, o un plato de fideos, o una ensalada de frutas, no es que me aparecen esas cosas a la vista en el organismo. No, no se ve que acá tengo un bife de chorizo o una compota de ciruelas. Por alguna razón el organismo, sabio biológicamente, asimila a esos componentes diferentes y los transforma en su propia estructura. Pasan a ser alimentos de las células, pasan a ser, etcétera, 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 se asimilaron. En términos de la sociedad, el concepto de asimilación es similar. Vos sos distinto, pero te metieron en un organismo que es obviamente diferente y va a hacer todos los mecanismos que pueda, todos los mecanismos que pueda para ¿para qué? Simplemente para eso, para que no seas más como eras, para que seas como aquel que te incorporó, que te recibió, que te incluyó. Quiero que alguien me haga una pregunta sobre esto que acabo de decir. Mientras tomé un medicamento. ¿Dónde está la pregunta? ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! O se entendió todo o no se entendió nada, pero bueno, la pregunta es que el principio de continuidad tiene que encontrar una forma que aún en circunstancias diaspóricas, digo, que aún en circunstancias diaspóricas permita que los cambios que podemos implementar sigan respondiendo a nuestras convicciones, aunque adquieren formas diferentes que nos garanticen que no desaparecemos. Queda bien, queda elegante decir cuando uno habla de cuestiones espirituales o filosóficas o cosas por el estilo, aludir a un principio descrito por Hegel, que es el de tesis, antítesis y síntesis. Lo habrán escuchado en más de uno de los contenidos que se estudian en distintas disciplinas. Es decir, la tesis es una propuesta determinada que identifica a algo o a alguien. Esa propuesta, de algún modo, uno la puede identificar. Perdónenme un segundo, porque es una pequeña emergencia. Hola, Bemi.
Ahí está. Eh, ¿Qué digo? Tesis, antítesis, síntesis. La síntesis generalmente produce algo que ya no tiene que ver con lo que lo originó. La síntesis es otra cosa, es otro producto, es otra cultura, es otra ideología. En el caso particular del pueblo judío, la síntesis pasa a ser una nueva tesis. Es decir, antes hacíamos sacrificios, ahora recitamos plegarias, por resumir el concepto de tesis y antítesis. La tesis ahora es, en lugar de sacrificio, plegarias. ¿Cuál sería la antítesis de ese recitamos plegarias? Muy simple, no pueden recitar más esas plegarias. Está prohibido. No los dejamos. Queremos que ustedes le rindan culto a los dioses de la mitología griega. Y listo. La antítesis hace, olvídate. Bueno, entonces la síntesis sería, embrómense, ustedes desaparecen, se van a asimilar y van a pasar a ser algo, un resabio de lo que fueron y quedarán como integrando la cultura griega, es decir, asimilados. El pueblo judío resiste otra vez y su síntesis adquiere otras modalidades que tienen que ver con divisiones en su concepción de la continuidad judía. Entonces va a haber por lo menos tres partidos o tres orientaciones políticas e ideológicas que son la consecuencia de la influencia griega y romana, que son las siguientes. Una vez que Roma destruye el segundo templo de Jerusalén, aparece un nuevo sistema de liderazgo. Ya no hay más sacerdotes, ahora en serio, no se puede volver, no hay más templo, es una diáspora de mucha mayor duración. Va a durar 2000 años. En esa diáspora de 2000 años, vuelvo al comienzo de la clase, en esa diáspora de 2000 años va a haber quienes se quieren mantener a rajatabla fieles a los principios y valores de antaño, es decir, van a rezar lo mismo, van a hablar de la misma manera, van a vestirse de la misma manera y no van a permitir que haya ninguna conducta de asimilación a culturas extrañas. Pero va a haber otros dentro de ese mismo conglomerado que van a decir, y miren, tenemos que subsistir, hagamos algo que le agrade a los griegos o que le agrade a los romanos, llevémosle regalos, paguémosles impuestos, que nos dejen vivir. Y una cosa trae la otra. Te olvidás de aquello que cumplías y se va diluyendo. Entonces aparecen los fariseos, de los que tanto se quejó Jesús cuando todavía había templo de Jerusalén, aparecen los saduceos, que eran más asimilacionistas, es decir, nos queremos parecer, léase asimilar, a la cultura griega y romana, y aparece un grupo minoritario que dice, bueno, este,
nosotros nos tenemos que apartar de estas luchas que tienen entre ellos, entre los fariseos y los saduceos, más los romanos encima. Tenemos que apartarnos, vamos a hacer una vida ascética, vamos a vivir, nos vamos a vestir todos de blanco, vamos a tratar de mostrar una imagen de pureza que no está mezclada para nada con las luchas políticas, ni la resistencia, ni la obsecuencia. De esos esenios, dice la tradición, de esos esenios probablemente haya Jesús tomado algunas de sus ideas y principios de las abluciones, es decir, del bautismo, y así sucesivamente hasta que se consolidó una nueva doctrina que necesitaba de un nuevo pacto. Pero pasaron siglos desde que comenzó Jesús hasta que el Imperio Romano adoptó el cristianismo como religión oficial del imperio. Cristianismo, no catolicismo. El cristianismo abarca todas las corrientes. La Iglesia Ortodoxa rusa, los armenios, los evangélicos, todo eso se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Pero el cristianismo, cuando se adoptó en el Imperio Romano, pasaron 200 años después que murió Jesús. Jesús ni se enteró que iban a ser una religión distinta. Eso después está relatado en los evangelios. Entonces, algunos dicen, los hebreos, algunos cristianos dicen, los hebreos son nuestros hermanos mayores porque de ellos surgió, y otros cristianos dicen, hemos roto con ese antiguo pacto para hacer un nuevo pacto o nuevo testamento. Y dentro del propio cristianismo, que surgió por todas estas cuestiones de tesis, antítesis y síntesis, ese nuevo grupo que surgió, a su vez también tiene sus divisiones. Y por eso va a haber la corriente católica, la corriente armenia, etc. Es un simple ejemplo que todos conocemos de nuestra vida en la sociedad abierta. Entonces, la diáspora, mis estimados, tiene que ver con lo que dije al principio. Tenés una situación traumática y te expulsan, te echan de tu tierra, de tu hogar, de tus costumbres. Y también, como consecuencia de ello, hay quienes añoran y en las plegarias van a hablar de volver a Jerusalén. A Jerusalén quiere decir a la tierra completa, no solo a la ciudad de Jerusalén. Y rezan, no importa dónde estén, mirando hacia el punto cardinal que les indica Jerusalén. Digamos, nosotros que estamos de este lado, si hubiese pasado eso, tenemos que mirar hacia el este. Otros mirarán hacia el sudeste, otros mirarán hacia el noreste, otros hacia el oeste y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque esa añoranza, aun cuando uno no puede regresar, se manifiesta en esa voluntad de estar ligado espiritual y religiosamente, ritualmente. Otros van a decir se terminó, aunque no lo digan intencionalmente. Las consecuencias son que por las cosas de la vida, de su actividad, de su comercio, de su profesión,
de su amor o de lo que sea, se van hacia otro lado. Y así es como la diversidad de organizaciones comunitarias que se van estructurando a lo largo de estos cambios nos muestran claramente qué matices se dan en estas transformaciones. ¿Por qué matices? Porque parten de un núcleo común. ¿Cuál es el núcleo común? Las escrituras de la Biblia, de los profetas y de los escritos que se resumen en los agiógrafos, los libros de Ruth, los libros de Esther, de la Biblia. ¿Sí? Es decir, la Torá, los 5 libros de Moisés, eso es la Torá. Los profetas, más los escritos posteriores, en total son 24 libros. Por eso se llama Biblia. ¿Qué quiere decir Biblia? Biblia es una palabra en plural. Biblia quiere decir libros. ¿Estamos? Porque son 24 libros que conforman un canon. Por eso va a haber quien diga, ese canon o pacto que tiene el pueblo judío con el Dios de Israel, ese monoteísmo requiere de una confrontación y hacer un nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto está expresado en los evangelios que se desarrollan bastante después de Jesús. Ni que hablar que de ese pacto original o Biblia, los 24 libros, más o menos unos 6 siglos después, va a aparecer otra discrepancia que es la que da origen al Islam. Y entonces va a aparecer el Corán. ¿Sí? Y el Corán es una especie de otro pacto, que no se llama Nuevo Testamento, obviamente, se llama Corán, pero que tiene que ver con el partir de esa base original de los patriarcas de Abraham, de Isaac, de Jacob, y darle la forma que los tiempos, tanto políticamente como militarmente como económicamente, van demandando de quienes rivalizan con ese pacto original, es decir, con la Biblia. Eh, Como introducción, entonces, quiero, en la medida de lo posible, que quede claro que diáspora tiene que ver con quienes sienten que han perdido y añoran el regreso, y también tiene que ver con quienes dicen, bueno, no volvemos más. Esto es así, me quedo donde estoy porque estoy mejor económicamente, porque hay mejor clima, por lo que sea. De ahí que yo decía al comienzo que en hebreo tenemos 2 palabras distintas con la misma raíz, Golá y Galut. Una es, yo estoy ahí porque me metieron compulsivamente, y la otra es, si bien me metieron compulsivamente, yo me quiero quedar acá. ¿Por qué? Porque me es más cómodo, porque hago más plata, por lo que sea, porque ya no añoro esa lejana tierra, etcétera, etcétera. Entonces, como introducción, varios son los conceptos
que más o menos debería quedarnos claros. Golá y Galut, es decir, la diáspora compulsiva o la diáspora voluntaria, también nos tiene que quedar otro concepto que es el principio de continuidad, cómo sigue después de esa situación traumática aquello que no se puede continuar. No hay más templo, no hay más sacrificios, ¿está bien? Otro concepto entonces es que el principio de continuidad exige ante los cambios objetivos en la situación de quienes están en el exilio, conductas diferentes. Y entonces, cerrando por lo menos la parte que me corresponde en este sentido de clase introductoria, vamos a llegar a otra situación dramática, que es que como consecuencia de los movimientos en la diáspora, que algunos te aceptan, que otros te rechazan, que te tenés que mover todo el tiempo, porque estos te aceptan, pero un buen día viene otro rey u otro señor feudal y dice no los quiero más en mi tierra. Y así se llega a una judería muy potente, muy creativa, que junto con la cultura musulmana se encuentran en la península ibérica, fundamentalmente en Andalucía, es decir, en el sur de la península ibérica. Y ahí hay intercambio y hay eh, costumbres y hay eh, armonía y hay hasta que los reyes católicos deciden expulsar a los judíos y a los moros. Y la expulsión de los judíos de España y Portugal implica otra vez cambios muy diferentes porque los judíos se van a radicar en lugares donde no estaban antes. Algunos van a ir a Turquía, otros van a ir a Grecia, otros van a ir al norte de África, otros van a ir a lo que hoy son los Países Bajos, a Ámsterdam, y así sucesivamente. Y entonces van a aparecer contactos con la población que es autóctona, original de esos lugares, y entonces cambian las lenguas, cambian las costumbres, las construcciones. Un templo se realiza o se proyecta o se construye de acuerdo con la usanza arquitectónica del lugar en el que ahora se radican esas comunidades. Voy a dar un ejemplo muy simple. Donde dominaba el Islam, después de esa ruptura, después de esa expulsión, estaba prohibido que un templo judío, es decir, una sinagoga, fuera más alta que una mezquita o que una iglesia. Pero resulta que el templo tiene que tener una altura. ¿Por qué? Porque hay que entrar, porque hay que poner ventanas. Entonces, ¿qué inventaron? Inventaron que el grueso del templo está cavado y las ventanas están arriba. Entonces lo que sobresale de la línea, de la línea horizontal es solo la parte superior donde están las ventanas y se entra y se baja por una escalera y adentro tiene la altura que hubiese tenido, pero que desde afuera solo se ve ese fragmento. Y así sucesivamente. Entonces, la forma de desplazarse, la forma de sentarse,
la forma de llevar los objetos de culto, están también condicionadas por esas situaciones objetivas. La diáspora no es solo una situación geográfica fuera del territorio, es también una situación emocional, intelectual, económica y política. Preguntas. Acá Marisol Vega escribe por el chat, mandó por privado. Primero saluda, agradece el espacio, no tiene micrófono, por eso no puede Ah, comentarlo. sí, Saluda desde Entre Ríos y pregunta a Marisol si la experiencia diaspórica tuvo impacto en el desarrollo de lenguas vernáculas como el Yiddish y el ladino. sí, claro, claro. Muy bien. Excelente pregunta. Es decir, a medida que transcurrieron los siglos e incluso milenios, los judíos, los hebreos antiguos que vivían en Judea, básicamente hablaban arameo y hebreo. Con el correr del tiempo incorporaron expresiones o vocablos de los lugares donde se fueron afincando. Ejemplo de esta parte. Los nombres de los meses del calendario hebreo tienen una raíz babilónica. ¿Por qué? Porque había que organizar y definir el calendario, y esto pasó muchas veces. Por algo el Papa Gregorio estableció determinadas cuestiones y por eso se dice calendario gregoriano. Siguiendo con este razonamiento, cuando los hebreos o los judíos, por estos cambios y estas ondas y estas olas, los llevaron al centro de Europa a algunos, la influencia de las lenguas sajonas en ese intercambio fue dando origen a lo que después se consolidó como el idioma yiddish, que tiene unos 1000 años de existencia. En paralelo, quienes estuvieron en la península ibérica y en Marruecos desarrollaron un lenguaje propio de las raíces lingüísticas del lugar donde estaban. Eso dio origen al ladino, que tiene muchas palabras que para alguien que habla español son muy comprensibles y otras que influyeron desde el hebreo en la lengua que supuestamente es la mayoritaria o objetivamente es la mayoritaria. Por ejemplo, voy a dar una sola palabra, es nada más que para... En español existe la palabra desmazalado, con Z en el medio. Desmazalado. ¿Qué quiere decir? Alguien que no tiene suerte. ¿Está bien? No se usa habitualmente acá. Desmazalado tiene la raíz hebrea mazal, que es mazal es suerte, como mazal tov, buena suerte, o ante una fiesta. Desmazalado es aquel que no tiene suerte. O sea, una palabra hebrea se metió en el español, pero muchísimas más palabras españolas o protoespañolas y árabes se metieron en la lengua que empezaron a hablar los hebreos. Y sus canciones y sus melodías tienen que ver con la influencia
de esas culturas. Es así como se desarrollaron lenguas que no eran originalmente lenguas en el pueblo judío, pero como bien dice la pregunta que se acaba de escuchar y formular, aparece una lengua como el yiddish u otra lengua como el ladino. Hay gente que dice que estas no son lenguas, que son dialectos. Pues no, son lenguas. ¿Qué es lo que determina que un sistema lingüístico sea una lengua y no un dialecto? Dialectos hay dentro de una lengua. ¿Qué es lo que determina? Muy fácil. Si tiene gramática escrita y diccionario es una lengua, sea más rica, más pobre, tenga un vocabulario más amplio, eso es otra historia. Si tiene gramática, es decir, reglas que establecen cuestiones tan simples como singular y plural, como la conjugación de verbos o lo que fuere, y tiene un diccionario, es decir, que hay un tesoro o un conjunto de términos que conforman el vocabulario de esa lengua, se sistematiza en un diccionario para explicar el significado de dichas palabras o vocablos. No sé si contesté, porque no veo a la persona, obviamente, y no puede manifestarse por micrófono, pero es una aproximación a esa duda. Esas cosas se desarrollaron precisamente por estar en la diáspora y por la interacción con el mundo circundante. Fíjense que cualquier otro ejemplo nos puede ilustrar en este sentido. Nosotros en la República Argentina hemos recibido o somos parte de las corrientes migratorias que se incorporaron a esta nación. Hay muchas palabras, ya sea en el lenguaje más culto o en el lenguaje más procaz u ordinario, que se incorporaron de otras lenguas. Si uno dice morfar, bueno, eso no es del español puro. Tiene que ver con la influencia de ciertas palabras o vocablos que provienen de, de otras lenguas. ¿Sí? Y así es como las lenguas, los idiomas, son organismos vivos. Hay palabras que desaparecen aun cuando haya registro de que existieron, y hay palabras nuevas que van surgiendo por distintas razones, obviamente, porque progresa la tecnología y no teníamos una palabra para eso. Hasta que a alguien se le ocurre cómo se podría denominar a eso que no conocíamos y que ahora descubrimos o inventamos. Y entonces aparece una palabra. A veces esa palabra, con los matices propios de distintas lenguas, es fácil de reconocer. Teléfono. En distintas lenguas uno lo escucha y se da cuenta que se está hablando de teléfono. Teléfono, teléfono, lo que sea. Y otras son tan distintas, aun cuando aparecen nuevas en sus respectivos lenguajes, en sus respectivos idiomas, que lógicamente necesitan de una traducción. Bueno, el yiddish y el ladino son creaciones que tienen que ver con el desarrollo cultural, literario y
de comunicación o comunicacional con el entorno. Bien. Marisol agradece la respuesta. Y tenemos otra pregunta de Victoria, que escribe de Santa Rosa, La Pampa. Si los templos se siguen construyendo cavando unos metros, y en ese caso, ¿en dónde? No, ya no, salvo en los lugares donde los judíos son rechazados o discriminados a tal punto que ya es un sufrimiento, pero son excepciones. Hoy vas a ver templos, sinagogas me refiero, no templos como el de Jerusalén, pero fastuosos, o arquitectónicamente, muy llamativos o muy creativas las concepciones y los diseños, como la sinagoga de la Quinta Avenida de Nueva York, y así sucesivamente. Es decir, eso no está a nivel del piso, en la Quinta Avenida con una ventanita que miden 1,50 m o 1,40 m, de altura. Pero eso está en la memoria. De otra manera, en los templos, en las casas particulares y en los templos, quienes cumplen con este precepto de recordar la destrucción del templo de Jerusalén, de ambos templos, dejan algún lugar en la casa o en la sinagoga sin revocar. Es decir, todo puede estar perfectamente prolijo y qué sé yo, y una parte no tiene revoque y se ven los ladrillos. O si es de hormigón, no está liso, tiene como que fue cavado o esculpido. ¿Para qué? Para que al verlo uno diga, tené en cuenta que esto es la continuidad de aquello que alguna vez se destruyó. Uno lo ve y se da cuenta. Y si no se da cuenta, pregunta, ¿cómo puede ser que esto esté todo tan lindo y dejaron un pedazo sin revocar? Y alguien le explica, esto es en recuerdo de la destrucción del templo o de ambos templos de Jerusalén. Es decir, cada pregunta puede dar a una respuesta muy precisa, sí, no, y un medio renglón, o desplegar, digo, una explicación más amplia que permita que uno intuya lo complejo de la evolución de usos y costumbres. Lo mismo con la comida, por aprovechar la pregunta que me han formulado. En Pesaj, en la Pascua del pueblo judío, no se come productos leudados. Por eso se come matzá, que es un pan, diríamos porque es harina y agua, chatito, que no alcanza a elevarse. ¿Está bien? Sí. Pero no solo el pan, sino también cualquier otra cosa que fermente y se transforme en algo leudado. Bueno, pues miren un caso muy simple. Los judíos orientales, es decir, provenientes de los países árabes, del norte de África, comen arroz en Pesaj. Los judíos ashkenazíes, es decir, del centro y de Europa del Este, no comen arroz, porque la definición de fermentar adquiere una característica casi nutricional y biológica. Esto para unos significa que fermenta y para los otros no significa que fermenta. Y así sucesivamente.
Estamos con el ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Ustedes comen arroz? Y sí, para nosotros esto no es una transgresión. Está claro que esto no es fermentar y para nosotros dice, no, no se puede. No se puede porque dice que no comerás nada leudado. Y así sucesivamente con mil ejemplos, que no vienen al caso, pero que simplemente utilizo para ilustrar estas diferencias de usos y costumbres que se desarrollan a lo largo de siglos. Y usted le pregunta a su rabino como orientador del cumplimiento del ritual y le dice tal cosa, y le pregunta a otro rabino de otra orientación dentro del mismo judaísmo y le dice otra cosa. Como no hay un papa o una figura similar, bueno, se van creando distintas corrientes que son todas producto de la diáspora. Y así hay judíos ortodoxos, y hay judíos así, y hay judíos asá. Como ironía puedo decir que si hay dos judíos hay por lo menos tres ideas, cuando no cuatro, entre dos judíos. Y si hay cuatro, dice otro, la sacaste barata, porque seguramente hay más, aunque sean dos. Dice una cosa y al rato dice otra, pero no porque se volvió loco, sino porque las circunstancias en las que está enfrentando una pregunta, una situación problemática o lo que fuere, lo hacen cambiar de visión, hasta que al final una costumbre se transforma en ley, es decir, en parte del ritual. Muchas gracias, Baruch. ¿Alguien tiene alguna pregunta más que quiera compartir o comentario? Bueno, quienes van a participar de la clase de la semana próxima, ya sea porque estuvieron ahora presentes o porque van a escuchar la grabación de este encuentro, recuerden que vamos a tratar el tema de la diáspora como respuesta a las divisiones internas dentro del judaísmo. La diáspora generó lo que cuando el pueblo judío vivía en su propia tierra todo el tiempo, eran divisiones muy difíciles de conciliar, pero dentro de todo bastante cercanas. La diáspora creó respuestas mal, muchas más y más diferentes a las situaciones que se presentan en la vida cotidiana. Voy a dar otro ejemplo. De acuerdo con la doctrina alimentaria del pueblo judío, hay ciertas restricciones. No solo que no se come cerdo, no se come, ¿cómo se dice? Los mariscos y los cosos del mar. Frutos de ¿Saben mar. por qué? ¿Cómo? Los bivalvos, frutos de mar en Sí, general. sí, sí. Frutos de mar, todo eso no se comen. ¿Por qué? Otros comen y les va bien y son alimentos incluso gourmet y muy requeridos, porque quienes analizaron esa situación vieron que hay algo que tiene que ver con que a esos seres se los cocina vivos. Es decir, ¿cómo se llama?
los cositos estos que son también mariscos, la langosta y... No, la langosta, los más chicos, que son muy requeridos. Camarones, ¿vieron eso? Sí, mejillones. Sí, tienen otro color cuando están en el agua, son medio azules. Cuando los meten en agua hirviendo adquieren ese color, pero los meten en agua hirviendo cuando estaban vivos. Entonces parece como que algunos, y por eso el ritual alimentario de Kasher, sostiene que no se puede consumir un animal habiéndolo matado en una forma que sufre. Entonces, pero usted come carne y mata una vaca. Bueno, hay un ritual determinado o un pollo para que sufra lo menos posible, es decir, que el corte mediante el cual el pollo le cortan el gañote tiene que ser tan preciso y tan, eh, digamos, profesionalmente hecho como para que casi no lo sienta. El filo de ese cuchillo tiene que ser impecable, no puede tener ninguna mella, porque si no el animal va a sentir. En cambio, bueno, una cosa trajo la otra. No se puede comer insectos. Muy bien. Por lo tanto, no se puede comer abejas. Pero hay algunos subproductos de bichos que no se pueden consumir que sí se pueden consumir. La miel proviene de abejas. Las abejas no se pueden consumir, pero la miel sí. Bueno, son decisiones que se tomaron con discusiones muy minuciosas acerca de qué sí y qué no. Estamos, veo, de Ale Tere para todos, que agradece y que se tiene que retirar, cosa que es absolutamente comprensible. Sí, también Ofelia Midlin, muchas gracias, muy didáctico y desde un enfoque muy amplio, muy comprensivo del desarrollo histórico. Gracias Bueno, Ofelia y Ale Tere también. Muy muy interesante bien, la clase, nos vemos la próxima, dice usuario. Y Ricardo Satulovsky saluda. muy bien. Retribuyo los saludos. Soy yo el agradecido porque ustedes un día de semana, jueves, a esta hora, tienen la disposición para conectarse y para escuchar, reflexionar, y eso también hace a la continuidad en una comunidad que vivimos en la diáspora. Bárbaro. Bueno, nos vemos la próxima, el próximo jueves a la misma hora. La clase va a tener que ver con dispersión, las divisiones internas y transgresiones, la Keilah y sus desafíos. Invitamos a todos a que también puedan difundir las clases, compartírselas a otras personas. Más cerca de la fecha les estaremos compartiendo el link. Así Sí, le que pido especialmente a Javier porque me da no sé qué no poder conectarme y que la gente a lo mejor esté esperando y bueno, que tengamos la posibilidad de que lo tecnológico, nos eh, acompañe. exactamente, lo más armónicamente posible. Muchas gracias a todos. A todos, exacto. Saludo. Que estén muy bien. Chao, chao.